Vamos a hablar de todo esto en Tiempo de Salud esta mañana de viernes con Pilar Paul. Ella es psicóloga en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Buenos días, Pilar. Buenos días. Bueno, podríamos definir bien qué es el estrés, porque yo creo que también es un cajón desastres en el que se mete de todo, ¿verdad? Sí. Lo podríamos definir como un desequilibrio que se produce cuando cada uno de nosotros percibe una situación que siente que no la va a poder afrontar. Entonces, si nos sentimos que tenemos recursos suficientes o capacidad para hacerle frente, pues eso puede conllevar estrés. Muy bien. Pues el estrés ya se ha convertido, por desgracia, en uno de los mayores problemas de este tiempo que nos ha tocado vivir. Se dice que es el síndrome del siglo XXI, el estrés, y no es para menos. Nos exigimos al máximo, estamos pendientes continuamente de los horarios, sufrimos infinidad de ataduras sociales como el dinero o el estatus, y además queremos pasarlo bien y ser los más atractivos. Estos y, por supuesto, muchos otros motivos de naturaleza orgánica son más que suficientes para ser víctimas del desenfreno nervioso. Por si ustedes no lo sabían, el cortisol es el encargado de hacernos sentir estresados. Se trata de un asteroide y se la conoce como la hormona del estrés. El cortisol hace que nuestro cuerpo produzca energía para manejar el estrés y si se segrega de forma prolongada puede afectar al sistema inmunológico, la fertilidad o los huesos. Para que nos hagamos una idea, nuestro cuerpo segrega más cortisol justo antes de enfrentarnos a una situación estresante. Está demostrado que los índices son mucho mayores antes de tirarnos en paracaídas que mientras lo estamos haciendo. Pero yo tengo entendido que el estrés es bueno, incluso necesario. Dicen que en pequeñas dosis, no sé si es normal un nivel mínimo de estrés, doctora. Es normal y es necesario. Una pequeña cantidad de estrés es adaptativo, nos permite superarnos a nosotros mismos. El punto en el que ya se mantiene durante mucho tiempo es excesivo es cuando nos empieza a hacer daño, pero un poquito es necesario. En ese punto entonces el estrés sería un inciso, esa tensión mínima para poder estar para vivos, salir ¿no? ya simplemente de la cama por la mañana. Pilar, ¿pero no crees que hay mucha confusión a nivel general y que se confunde el estrés a veces con otros aspectos como pueden ser las preocupaciones o el mal estado de ánimo? ¿Qué crees? Sí, efectivamente, es una conversación muy coloquial decir estoy estresado. Bueno, una cosa es estar estresado y por tanto tener unas manifestaciones de estrés fisiológicas o en la alteración de nuestro comportamiento y otra cosa es tener preocupaciones o estar pues frustrados por cosas que deseábamos y no haber alcanzado. Pero esto en ningún caso se podría considerar que nos está haciendo un daño a nosotros mismos, por tanto no podríamos hablar de estrés. Y hemos dicho que es necesario un mínimo de estrés para estar alertas, para poder responder ante la vida, pero ¿cuándo podemos pensar que ese estrés empieza a estar en el límite de lo patológico y de lo anormal? Pues en el momento que una persona empieza a tener unas manifestaciones físicas, por ejemplo contracturas musculares, dolores de estómago, de cabeza, puede tener problemas de taquicardias, insomnio, cuando ha notado por ejemplo que no se concentra, que tiene importantes despistes, pequeños accidentes, cuando ha aumentado su consumo de alcohol, tabaco, medicación para calmar esos niveles de ansiedad, cuando es una persona que de alguna forma está más irritable, tiene comportamientos agresivos contra otras personas y entiende que eso no es lo habitual en ella, es como para empezar a preocuparnos un poquito o a prestarle atención. Bien, pues nosotros hemos salido a la calle preguntando eso, ¿cuáles son las razones más comunes para que se produzca el estrés? Y esto es lo que nos han dicho. Pues que estoy muy nerviosa, me canso, quiero llegar antes de tiempo a todo y pues a veces no puede ser. Porque no tengo quien me asista si me pongo malo. Por eso, no hay quien me asista si me pongo enfermo. Yo no. Porque vivo muy tranquilo. Vivo con mi mujer muy tranquilo. Yo hace que sufro de los nervios casi toda la vida. Por circunstancias de muertes y cosas, soy muy sensible. Pero vamos, ahora tengo la vida más tranquila. Pues sí, alguna vez sí. Pues sobre todo por cuestiones de trabajo, más que nada. No vivo estresada porque ahora vengo de una clase de gimnasia de aquí del centro de Santa Rita y es relajante. Hombre, porque tengo 2 hijos mayores y los tengo a mi cargo todavía. Y entonces pues estoy pendiente de las comidas y todo eso, ¿no? Y claro, pues no sé si estar sola, tranquila. Y que la gente vive con estrés, pues sí, no sé por qué.
Por todo, vamos corriendo a los sitios y mirando eso. Sales de casa y dices, corriendo, ¡ay, que voy a llegar tarde! Porque hoy tenés mucho más que hemos tenido los de nuestra edad. Y bueno, y no sé si es cosa de la vida o que queremos más y más y más. Muchas veces. Y he sido 30 años taxista, aunque fíjate. Y por el tráfico, por todo eso. Pues todo, porque no llego al trabajo, no llego a las comidas, no llego... O sea, es que es una vida... Quiero decir, en general la vida de diario es así. Yo creo que es porque la sociedad nos obliga. Tanto el comprar piso, el trabajo... Te vas creando unas obligaciones que con mucho menos podríamos ser mucho más felices. Yo intento mentalizarme, pero pide más luego mi nervio que mi mente. Quiero decir que suelo ir también a algún sitio a relajarme, a darme algún masaje relajante, pero vamos, tampoco eso es un día. Intentar relajarse con lo que pueda. Yo a veces me relajo fregando. Llego a casa muy nerviosa, me pongo a fregar y descargo. Claro, cada uno. Pues intentar. Me voy al huerto a entretenerme. Pues tomárnoslo con más filosofía, es decir, con más alegría sobre todo. Yo creo que vamos todos demasiado serios por la vida, ¿no? Hay que estar, no sé, más alegres, ¿no? Más sonrientes. Yo me dedico a ir al gimnasio y hacer deporte y quizás tener en cuenta que la vida son cosas más sencillas, que no el tener un buen coche y el tener el piso más grande y los muebles más lujosos. Bueno, pues hemos escuchado que sobre todo el trabajo es una de las principales causas de estrés. Pilar, ¿qué otras cosas nos lo producen? Mira, en encuestas que se han hecho en la población española, los acontecimientos vitales más estresantes, pues el primero que se define es, por ejemplo, la muerte del cónyuge. Pero hay cosas que deseamos, como por ejemplo casarnos, la gente se casa porque quiere y eso también estresa mucho, tener un hijo, un aborto. Digamos, los aspectos afectivos familiares estarían en los primeros lugares. Pero no siempre asociado a lo malo. Pero no siempre asociado a lo malo. También, de hecho, el matrimonio se asocia a lo bueno. Pero luego hay aspectos, por ejemplo, como son las Navidades, que son épocas transitorias del año, o la pérdida, por ejemplo, de la audición o de la visión, pequeños problemitas de salud que podemos tener que también contribuyen a que tengamos estrés. Entonces, no solo es el trabajo, la relación con el jefe, el cumplir plazos de entrega de informes, las relaciones con los compañeros, no solo es eso. Cambiarse de casa también puede ser un elemento estresor, pintar, hacer obras. Desde luego. El cortisol y la adrenalina son hormonas segregadas por las suprarrenales que están implicadas en esta fisiopatología del estrés y que son las responsables de las manifestaciones físicas de ese estrés. Háblanos un poco de este aspecto. Mira, la adrenalina está más relacionada con la cantidad de cosas que tenemos que hacer, mientras que el cortisol está relacionado con la capacidad de control que sentimos de esa situación. De modo que, por ejemplo, si pusiéramos un ejecutivo y una persona que trabaja en una cadena de montaje, el ejecutivo podría tener unos niveles de adrenalina altísimos y quizá el de la cadena de montaje también, pero esta persona segunda no controla tanto la situación, por tanto su nivel de cortisol sería más alto. Si habláramos, por ejemplo, de un parado y de una persona que está de vacaciones, la persona que está de vacaciones lo tiene todo bajo, está muy bien, ¿no? Pero el parado, por ejemplo, no tiene mucha adrenalina porque el nivel de activación no es muy alto, sin embargo su nivel de cortisol sí que lo es, porque no tiene capacidad de control de cuándo va a finalizar esa situación. De modo que el paro también se podría considerar una situación estresante. Claro, lo mejor de todas maneras sería evitar el estrés. ¿De qué manera lo podríamos hacer? Una de las personas que ha intervenido decía que hacía deporte. Eso es fundamental. Deporte, una vida sana, saber que el día tiene 24 horas y el año 365 días es importantísimo. No se puede hacer más cosas de las que tiempo tenemos para hacerlo, que es algo que es consustancial a la sociedad industrial y urbana que vivimos. Entonces, la siesta también es muy bueno, aplicarla, el practicar un poquito de ocio todos los días y un buen apoyo social. Una charradica con los amigos, con los compañeros de trabajo, muy saludable. Pues muy buenos consejos que nos vamos a quedar con ellos, sobre todo lo que de no querer hacer más de 3 o 4 cosas a la vez, yo diría que de una en una, ¿no? Sí, Pilar, muchísimas gracias a vosotras. por haber venido a Tiempo de Salud.